Hoy vamos a iniciar con el capítulo 2 y vamos a verlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primera de Juan 2, del 1 al 6. ¿Estamos aquí? Hoy, mis hermanos, yo sé que ahí cuando vamos a leer y dice Cristo nuestro abogado, el título de la enseñanza de hoy es Conociendo el amor de Cristo en la vida práctica, en la vida diaria. Entonces vamos a leer Primera de Juan 2, del 1 al 6. Dice: Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Él dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como ¿quién? Como Él andó. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y tu misericordia, gracias porque nos permites vivir una vida para tu gloria y honra. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, cuál es nuestra debilidad. Tú sabes cuál es nuestra necesidad, Dios, y conforme a tu misericordia nos suple, Señor, a un eterno abogado, supremo, eterno, sublime, Señor, que nos ama, que nos ayuda, que nos sostiene y que nos permite vivir, Señor, a través de Él, una vida que te agrada a ti. Padre, te suplicamos que abras nuestro entendimiento, que me permitas predicar con sabiduría, pero a mis hermanos escuchar, Señor, tu palabra para ponerla también por obra, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, a través de la obediencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, les cuento que a medida que realizaba el estudio, pues uno normalmente enlaza, porque venimos ya hablando, en el anterior capítulo estábamos hablando de que pues Dios es luz, ¿cierto? Y cuando yo pensaba en la enseñanza que recibimos el domingo pasado, pensaba en que para poder decir que nosotros somos cristianos, no bastan las palabras, que debemos evidenciar que nosotros tenemos una comunión con Cristo y que en esta comunión que nosotros tenemos con Cristo hay una evidente dependencia de toda su obra y de todo su ser. Y cuando yo pensaba en esa dependencia para poder ser luz, para poder ser cristiano, yo me hacía la pregunta, ¿qué implica hacerlo de esta manera? Yo decía, si es que de pronto todas mis acciones pueden resultar tan imperfectas y de pronto mi pensamiento me quiere llevar para uno, pero muchas veces no sé a ciencia cierta si es tal cual como el Señor lo desea o no. Y yo decía, bueno, pues es que toda perfección está en Cristo. En Cristo yo me siento completo, en Cristo yo estoy completo, y toda la plenitud y la justicia y la santidad de Cristo comienza a ser también parte de nuestra vida. Y ahí empezaba yo a entender que cuando hablamos de que Cristo es suficiente para nosotros, también decimos que esa suficiencia requiere una dependencia y que esa dependencia se da en la oportunidad de que nosotros no tenemos de cumplir toda la ley y Cristo sí. Si Cristo tiene toda la capacidad y yo tengo que reconocer mi pecado, no excusarlo, partimos de que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, es que está en nuestra naturaleza esa raíz de pecado, ¿cierto?
pues hay una raíz que nos impulsa a pecar, y que cuando estamos en Cristo, ¿cierto?, nuestra condición de pecadores cambia en Él. ¿Por qué? Porque Él nos hace nacer a nosotros de nuevo, pero nos hace nacer de su Espíritu Santo, limpiando todo pecado, quitando toda culpa. Y aquí cuando empezábamos a leer, yo decía, pero ¿cómo nosotros vamos a decir que no necesitamos a Cristo? Si decimos que nosotros no hemos pecado, pues hacemos a Dios mentiroso, ¿cierto? Y en virtud de la gracia de Cristo que limpia todo nuestro pecado, nosotros es que podemos acceder a la verdad. Si nosotros no reconociéramos el pecado en el que probablemente estemos andando o con el que probablemente estemos luchando, el no reconocer que pecamos impide que esa verdad tenga ese efecto de cambio de regeneración en mí. De manera que yo debo confesarme delante del Señor, y por eso también veíamos que decía que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿cierto?, ¿qué hacemos nosotros si aún conociendo la ley y los preceptos de Dios nosotros pecamos? Porque muchos venimos, nos congregamos y fallamos, y a muchos de nosotros cada vez que fallamos nos cuesta y nos duele el pecado, y decimos, le he fallado a mi Dios, le he fallado a aquel que yo profeso amar sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos si aún conociendo la ley de Dios, su palabra, sus preceptos, tropezamos, caemos y pecamos? ¿Qué remedio hay para quien ha caído en pecado? Y es que cuando empezamos a leer aquí en 1 Juan 2, Juan señala una respuesta que es totalmente concreta y para mí incuestionable. Tenemos a Jesucristo el justo. Tenemos a Jesucristo el perfecto, el poderoso. Él es nuestro ayudador. Y yo decía, ¿cómo podemos ser luz? No podemos ser luz sin Cristo. No podemos ser cristianos sin Cristo. No podemos tener una comunión con Dios sin Cristo. Dependientes plenamente de Cristo todo el tiempo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque Cristo nos lleva a Dios, al Padre, de una manera plena y perfecta, satisfactoria. Y por eso leemos en el primer versículo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Y es que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, a través de Juan, yo siento que nos está pastoreando. Cuando yo leía este capítulo y comienza diciendo hijitos, miren cuánto amor, ¿no? Con cuánto amor nos está dando el Señor a través de Juan. Nos está pastoreando y con amor nos está exhortando. Y nos dice, hijitos míos. Y es que, mis hermanos, cuando dice hijitos míos, tenemos que considerar que no se está refiriendo a aquellos que viven en un pecado constante y que se deleitan en el pecado. Está hablando a los hijos que fallan, pero que no se deleitan en el pecado. ¿Saben por qué? Porque quienes se deleitan en el pecado no son hijos de Dios. Quienes disfrutan el pecado, quienes se gozan en el pecado, quienes apresuran sus pies a pecar, no son hijos de Dios. Porque el creyente apresura sus pasos a Cristo. Y aquí está llamando y dice hijitos, es decir, nosotros. Aquí a través de Juan el Señor nos va a hacer entender que el Señor está consciente de nuestro pecado, o más bien de nuestra debilidad para pecar. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, hay una consideración de parte de Dios que nos está diciendo, yo sé que ustedes pueden sentir tentaciones,
Yo sé que ustedes pueden pasar por pruebas. Yo sé que ustedes tienen debilidades. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe con qué estamos luchando cada uno de nosotros en nuestra intimidad, en nuestra soledad, en nuestros pensamientos. Porque nada puede estar oculto ante los ojos del Señor. Aquí vemos cómo es que en esta pequeña frase dice: os escribo para que no pequéis. También describe que sufrimos acechanzas del enemigo. Pero la instrucción es para que no pequéis. Y cuando dice: os escribo estas cosas para que no pequéis, es decir, nos está invitando a nosotros a resistirnos al pecado. Nos está invitando a nosotros a luchar contra el pecado. Pero para poder hacerlo necesitamos perseverar en la comunión con Cristo, que nos lleva a una vida santa. Nosotros no podemos resistir la tentación del enemigo por nuestra cuenta propia. Necesitamos a Cristo para que de cada prueba tengamos la victoria en Él. Porque es Cristo quien nos lleva a una dependencia santa de Él y nos lleva a su santidad, nos lleva a su justicia. Entendamos esto: cuando pecamos, pues ya sabemos que el pecado lleva a la muerte, pero también el pecado clasifica al hombre dentro de los pecadores. Hay una clasificación ahí. Y los que están en Cristo clasifican dentro de los justos por la gracia de Cristo. Y cuando nosotros pecamos y no nos reconciliamos con el Señor, sino que muchas veces nos dejamos guiar por nuestro propio pensamiento y lo que nosotros creemos por encima de la palabra del Señor, comenzamos a apartarnos lentamente de lo que el Señor nos ha dicho que hiciéramos. Mis hermanos, nosotros no podemos evitar ser tentados, porque la tentación llega, porque las pruebas acechan, porque Satanás también acecha. Pero, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Necesitamos tener una comunión con Cristo para no apartarnos de Él y soportar en la prueba. Pero la pregunta es: ¿y qué hacemos si ocasionalmente hemos tropezado? ¿Qué va a hacer Juan? Va a dirigir nuestro pensamiento hacia nuestro mayor consuelo, Jesucristo. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es que a esto nos lleva también a la comprensión de que cuando nosotros, los hijos del Señor, que hemos sido justificados por Cristo Jesús, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros procuramos la santidad pero fallamos en el camino, esto no nos excluye de ser hijos de Dios y tampoco nos saca del reino de los cielos. Aún nosotros seguimos siendo hijos de Dios. ¿Cuándo esta situación va a cambiar? Cuando aquel que es considerado como hijo, que es injertado en el pueblo del Señor, se rehúsa a reconocer su pecado y a apartarse. Entonces yo le voy a pedir que mientras vamos avanzando en la enseñanza, piense en ese pecado que lo acecha. Porque es eso lo que hay que atacar hoy. Recordemos que cada vez que escuchamos la palabra del Señor es para aplicarla hoy mismo. Y yo no conozco el pecado de ustedes, pero ustedes sí, y Dios también, que es lo que importa. Entonces piense en eso con lo que usted ha lidiado. ¿Qué es? Envidia, amargura, ira, lujuria. ¿Qué es? Lo primero que tenemos que hacer delante de Dios es ir delante de Él y decir: Señor, reconozco que fallo. Señor, reconozco que he pecado y esta es mi debilidad con la que yo estoy lidiando hoy. Necesito a Cristo. Porque si nosotros no lo hacemos, nos vamos a apartar poco a poco. Y no importa que vengamos a la iglesia, no importa cuánto leamos la Biblia, si nosotros no estamos dispuestos a aplicarla, no sirve de nada.
tenemos que permanecer como hijos. No solamente es llegar a ser cristiano, llegar a ser creyente, sino permanecer siendo cristianos, permanecer siendo creyentes. Eso es lo que necesitamos. Perseverar en la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esta instrucción que Juan nos da para no pecar más tiene mucho que ver con el carácter que Dios está formando en cada uno de nosotros como creyentes. Mis hermanos, no se trata de aparentar que estamos en Cristo. Se trata de estar en Cristo realmente. No se trata de ocultar nuestra debilidad delante de nuestros hermanos, porque nuestra esposa, nuestro esposo nos conoce. Y porque lo más importante, el Señor lo sabe. Y muchos de nosotros estamos en un proceso de negación y no queremos aceptar que pecamos. No queremos aceptar que somos orgullosos, que a veces somos altivos, que a veces somos lujuriosos, chismosos. Y necesitamos tratar todo eso delante del Señor, pero primero tenemos que reconocer que hemos pecado. Porque si no lo reconocemos, le decimos al Señor mentiroso. Y entonces, ¿para qué serviría la expiación? No podemos aparentar que estamos en Cristo. Tenemos que estar genuinamente en Él. Y como el Señor está enfocado en transformar nuestro carácter, es porque quiere hacerlo a la medida de Cristo. Y para tener el carácter de Cristo, se trata del Espíritu Santo que está dando fruto en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de nuestro Padre eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Divina Trinidad, todo el tiempo presente en nosotros. Sabemos que no somos perfectos, pero no se le olvide, mi hermano, que estamos en un camino hacia la perfección. Es decir, aquel que comenzó la buena obra en usted y en mí, Él es fiel y justo para terminarla. Y es como si aquí Juan, nos pusiera esa carga espiritual en nosotros para que nos abstengamos de pecar. ¿Saben por qué? ¿Por qué pone eso sobre nuestros hombros? Porque ese es el deseo de Dios para con el creyente. Y aquí lo que Juan nos está diciendo, para que no pequen, pero tenemos a Jesucristo el justo. ¿Sabe qué indica esto? Que Dios, juntamente con la prueba que permite, nos da la salida. Dios no lo ha abandonado, mi hermano, en su debilidad y en su pecado. Con eso que usted tanto lidia y con eso que usted tanto lucha, el Señor no lo ha abandonado. Pero fruto del Espíritu Santo también es el dominio propio. Y usted y yo necesitamos ejercer dominio propio conforme a la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, juntamente con la prueba, nos da la salida y nos da todos los recursos necesarios para no pecar. Y todos los recursos necesarios están en Cristo. Y algunos dirán, pero es que yo ya fallé, ya pequé. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo restaurar mi relación con Dios cuando sé que he fallado? Juan responde, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el justo. No está basándose en nuestra justicia, ni en nuestra conducta, ni en nuestro error. Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando vamos a Cristo es porque dependemos de Cristo plenamente, de todo lo que Él es. Él es nuestro abogado que intercede por nosotros. Cristo es nuestra defensa. Como Él conoce cada una de nuestras debilidades y las intenciones de corazón, Cristo es el mejor representante ante Dios Padre. Nadie nos conoce como Cristo. Si uno contratara a un abogado aquí en el mundo natural, uno podría omitir muchos detalles, pero a Cristo no se le escapa absolutamente
absolutamente nada. Él sabe usted qué pensó en la mañana, Él sabe usted qué piensa del hermano que tiene al lado, Él sabe qué piensa cuando usted no quiere venir a la iglesia, Él sabe usted qué piensa cuando va al trabajo, cuando está en la iglesia. Y el Señor intercede por nosotros. No hay nadie mejor que Cristo que nos conoce también para interceder ante nuestro Padre. Y qué bueno que sea así. Yo he encontrado esto en el mayor de los gozos. Qué bueno que no depende de mí ni de una persona que me represente que es igual a mí en pecado. Y encontraba este consuelo, y es que la santidad y la perfección y la justicia de Cristo garantiza el resultado del juicio. Cristo garantiza nuestra salvación ante el juez. ¿Saben por qué? Porque solo Él cumplió las demandas de la ley ante el Padre. Cuando vamos delante de Cristo y cuando estamos en Cristo, nos damos cuenta que Cristo tomó nuestro lugar, que Él nos sustituyó en la cruz, que no hay justo como Él. Y de eso Juan nos habla en el segundo versículo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y este es un versículo que a veces suele ser bastante controversial, porque claro, pues cuando se habla de la predicación del Evangelio y de las verdades del Evangelio, ¿cierto? Pues a veces utilizamos este versículo para generalizar acerca de a quién aplica la obra de Cristo y quiénes pueden disfrutar de esa obra. Y lo primero que Juan nos permite ver es lo importante de conocer y apropiarnos de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Quien no conoce la vida y obra del Señor Jesucristo, pues no sabe quién lo va a defender y por qué y cómo va a ganar y cómo es la cuestión. Está perdido en el asunto. Por eso un creyente no puede saber si un creyente no sabe cuál es la connotación del sacrificio de Cristo en la cruz, está perdido. Considerar esta obra perfecta del Señor Jesucristo y saber que aquí Juan nos está hablando en primera instancia de un alcance de esa obra. Aquí nos está diciendo que Cristo es el sacrificio de purificación por nuestros pecados. Es decir, Cristo padeció el castigo por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz, y es por eso que le llamamos a esto sacrificio expiatorio, porque Cristo padeció nuestro castigo, nos sustituyó en la cruz, siendo nosotros plenamente culpables. Y no solamente nos sustituyó en la cruz, sino que también restableció una relación que nosotros por voluntad propia dañamos y nos puso en la relación correcta con el Padre. ¿No les parece que esto es un amor muy grande? Les pido que me acompañen ahí a 1 Juan 4:10. Ahí adelante, por favor. Primera de Juan 4:10. Ahí adelante. ¿Ya estamos aquí? Dice la palabra del Señor, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto tiene una connotación muy grande, mis hermanos, porque el don de nuestra salvación le costó le costó su vida a Cristo. Y ahora por su vida y por su muerte vivimos nosotros. Jesucristo fue ese sacrificio aceptable que nos redimió de la maldición. ¿Saben de cuál maldición? De la que está escrita en Gálatas 3:13. Se los leo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Y cuando nosotros hablamos de que Cristo recibió esa maldición hace referencia a que nosotros estábamos bajo el pacto de obras.
y que por estar bajo ese pacto de obras y por el cumplimiento venía la maldición del incumplimiento de la ley. Nuestra incapacidad de cumplir la voluntad de Dios nos condenaba. Había un castigo, hay un castigo de Dios por el cumplimiento de su ley. Pero por Jesucristo tenemos la entrada al Padre con todos los beneficios. Y yo me acordaba ahí de Génesis 12:3, que decía: bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. Y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo usted y yo recibimos esa promesa? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cómo nosotros nos acogemos a ese pacto abrahámico? La única manera de hacerlo es a través de Jesucristo. Ninguno de nosotros cumplió la ley y ninguno de nosotros cumplió con todos los requisitos judaicos para ser parte de la ley. Ninguno de nosotros judaizamos, pero Cristo sí lo hizo y se hizo maldición por cada uno de nosotros. Y ahora, si recibimos alguna bendición del Señor, es por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros recibimos tanta bendición y no la maldición? Pues porque estamos con Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es quien nos purifica. Él es quien nos santifica. Nuestro incumplimiento nos hacía malditos, mis hermanos. Teníamos que judaizar para cumplir toda la ley y ni aún así lo hubiéramos logrado. Y Cristo nos hizo pasar de maldición a bendición y nos hizo acogernos a todas sus promesas. Que Cristo se haya entregado en nuestro lugar y haya tomado por nosotros la copa de la ira del Señor por nuestro pecado, ¿no les dice algo? Él bebió esa copa de ira que usted y yo no bebimos, y eso es un motivo para estar muy agradecidos en realidad. Cristo nos ha reconciliado con nuestro Padre y nos ha traído paz. Pero cuando le hablamos a la gente de la paz, entendamos que es una paz distinta a la que el mundo da, dice la palabra del Señor. Porque la paz que da Cristo no es la paz en este mundo terrenal. La paz que Cristo da es la paz que yo hago con Dios. Cristo me puso en paz con Dios. Éramos enemigos y Él me iba a destruir. Cuando Cristo dice que mi paz os dejo y mi paz os doy, no es como el mundo la da. Le está diciendo: ninguno del mundo puede ponerlo usted en la relación correcta con Dios. Usted era enemigo de Dios y ahora ya no lo es. Cristo lo ha puesto en lugar de hijo. ¿Cómo inició? Hijitos míos. ¿Lo recuerdan? Él nos ha reconciliado con Dios, nos ha dado la paz. Estábamos en enemistad con Dios, pero no podemos volver a estar en enemistad con Dios. No podemos volver a ser esclavo del pecado del que el Señor ya nos había liberado. Y por eso dice Juan: para que no pequéis, no vuelvan atrás. El Señor ha dispuesto de Jesucristo el justo para que usted no de marcha atrás, no se vuelva al pecado, sino que se vuelva a Jesucristo. Y Juan complementa diciendo: y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y cuando yo les decía que este pasaje, en especial este capítulo, es un poco controversial, es porque podríamos creer que esta frase es bastante universalista, ¿no? Nos está diciendo que Jesús murió por todo el mundo. Es lo que podría entenderse a primera vista. Esta frase, si la entendiéramos de esta manera, en donde absolutamente todos serán salvos y nadie será condenado, pues nos llevaría a otro punto en el Evangelio. Y es lo que nosotros tenemos que meditar. Cuando dice: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿cierto? Aquí nos está hablando Juan
del alcance que tiene la salvación de Dios. Es decir, la obra expiatoria de Cristo puede cubrir a uno como a todo ser viviente. Esa es la capacidad. Puede hacerlo. Tiene el poder de hacerlo. Es decir, la obra en la cruz de Cristo es tan poderosa y es suficiente que puede salvar a cualquier pecador en cualquier parte del mundo. Y por eso es suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero una cosa es hablar de la suficiencia de la obra de Cristo y otra cosa es hablar de la eficacia de la obra de Cristo. Nos habla de esa capacidad. Cuando hablo de capacidad lo llevo hacia la medida, ¿cierto? A la cantidad, a el alcance. Es decir, ¿Dios es capaz de salvar a todo el mundo? Sí. Bueno, estoy diciendo, sí, Dios es capaz de salvar a todo el mundo. ¿Tiene la capacidad de cubrir todos los pecados del mundo? Sí, Dios es capaz de hacerlo. Y de hecho Dios está dispuesto a hacerlo. Pero el hombre, en su naturaleza pecaminosa, no quiere acercarse a Dios. Es decir, Dios siempre está disponible, el amor de Dios está disponible y es capaz de hacerlo, pero el hombre no está dispuesto y su pecado lo incapacita para ir a Dios por sí mismo. El hombre está incapacitado para decir, yo voy a volverme a Dios y voy a volverme de mis malos caminos y voy a hacerlo. El hombre no tiene esa capacidad. El hombre la capacidad que tiene es, he pecado y puedo pecar aún más. Y evidencia el mundo, ¿no? Cada vez nos enteramos que hay cosas más crueles y hay cosas ocultas que cuando nos enteramos dicen, ¿cómo es esto posible? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del mundo? Y es porque está el hombre en su esplendor, tomando decisiones por sí mismo, tratando de salvarse a sí mismo, utilizando sus propios conceptos. Ven lo importante de no decir, es que yo creo, es que yo pienso, es que en el cristianismo eso se vuelve peligroso. Nosotros estamos más llamados a decir, es que Dios dice esto y Dios dice aquello, está escrito en su palabra. Porque puede resultarnos bastante peligroso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ahora de la eficacia, ya no vamos a hablar de esa capacidad en cuanto a la medida o a la cantidad, ¿cierto? Sino vamos a hablar respecto a la capacidad del efecto que tiene la salvación que Cristo nos da a través de su sacrificio. Es decir, viene Jesucristo, se entrega por el pecado, ¿cierto? Por nuestro pecado, ¿cierto? Pero cuando hablamos del efecto vamos a decir cuál es el resultado de ese sacrificio. Es eficaz si se cumple el objetivo planeado. En ese sentido, aunque Dios tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, y su sacrificio expiatorio tiene la capacidad de salvar a todos los seres existentes, la eficacia de la expiación está limitada a la voluntad inteligente, sabia, santa y justa de Dios. En pocas palabras, esto significa que el valor de la muerte de Cristo en la cruz fue lo suficientemente grande como para cubrir todos los pecados de todas las personas que alguna vez vivieron, pero se aplica solo a aquellos que ponen su fe en Cristo. Si entendamos esto, nadie que pone su fe en Cristo tiene la capacidad de rechazar a Cristo. Ahí estamos hablando de que en el sacrificio de Cristo hay una gracia irresistible que me garantiza que yo no voy a resistirme al llamado a la vida que Cristo me ha dado. No puedo hacerlo. Es Dios quien me ha llamado a salvación. ¿Recuerdan en Génesis como cuando Él dijo, hágase la luz? Y la luz se hizo. Así, cuando el Señor nos llama a salvación, nadie puede detener lo que el Señor ya ha dicho. Y nadie de los que ponen su fe en Cristo tiene la capacidad de rechazar a Cristo, porque nos ha dado esa gracia que no podemos resistir. Y eso garantiza a su vez que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz no puede ser tomado en poco ni ser banalizado por el hombre.
Pensemos en esto. ¿Podrá un hombre pecador decirle, no quiero que me salves, no te necesito? Habiéndolo Dios llamado a salvación, ¿podrá resistirse a un llamado de Dios? ¿Quién puede? Y aquí debemos entender un punto, y es que, yo no sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez, yo sí. La palabra del Señor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Eso es lo que dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿cómo un muerto en sus delitos y pecados puede tomar una decisión para sí mismo y llamarse a la vida? Suena como contradictorio, ¿no? Si estábamos muertos, ¿cómo yo mismo voy a llamarme a la vida? Era incapaz totalmente de hacerlo. Básicamente es imposible porque si estaba muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión de fe de cada uno de nosotros no estaba en ninguno de nosotros. La decisión de nuestra fe está en Cristo, que es el que nos llama, nos vivifica, nos santifica. La fe en Cristo proviene de Cristo. Por eso somos dependientes de Él. ¿Se acuerdan de Juan 6:44? ¿Se lo recuerdan? Si nadie puede venir al Padre, si el Padre primero ¿qué? No le ha llamado. Nadie. Y eso es un negativo universal. Nadie puede venir a Dios si el Padre primero no lo llama. Entonces por eso estamos hablando de que cuando aquí dice Juan que es para salvar a todos, estamos diciendo que la salvación, el sacrificio de Cristo pudiera cubrirlos a todos. Pero aquí hablamos es que esta expiación de Jesucristo es una expiación limitada. Tiene la capacidad de salvarlos a todos, pero no es para todos. Y cuando hablo de expiación limitada no quiere decir que sea incapaz, sino un límite es definida. Es particularmente para unos en específico. ¿Qué dice Juan? Vayamos a Juan, San Juan. Y vamos a leer el capítulo 17, versículo 9 y 10. San Juan 17, 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Sí ven? Aquí habla de esa expresión limitada. Está hablando, Dios primero tiene una voluntad propia, Él puede elegir siendo soberano, conforme su soberanía y su gracia y su misericordia uno, y dos, ahí no está diciendo, oro por todos. Dice, oro por los que me diste, ruego por los que me diste, no ruego por el mundo, ruego por los que tú elegiste. Principalmente está hablando de los apóstoles, pero nos llega hasta nosotros. Pensémoslo de esta manera. Si Dios salvara a toda criatura, esto implicaría que Judas tendría que ser salvo, que Herodes tendría que ser salvo, que Barrabás tendría que ser salvo. Y no solo ellos, Satanás y la tercera parte de los ángeles que cayeron con él. La salvación es para todo aquel que en Él cree, y el que cree es porque ha sido escogido por Dios. Y si Dios lo escogió, ahí ya no importa la lengua, la tribu, no importa la nación de la que sea, no importa en qué lugar del mundo esté, no importa qué tan esparcidos estemos en todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque de los que Él eligió, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí hay algo importante, y es que los que dicen creer en Dios, porque dice pues que
pues para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero pues yo tengo que creer. Y los que creen, creen en las palabras de Cristo y practican lo que Cristo dijo. Creer no es decir yo creo en Dios, cualquiera puede decir yo creo en Dios. Creer significa que por cuanto es verdad para mí, lo practico y lo vivo. En eso está la verdad. Si fuéramos a Juan 15, resumiríamos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y es que Juan nos muestra aquí esta certeza. Y es, tenemos a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de ustedes tiene una duda, porque está luchando con un pecado, vaya a Cristo. No se aparte. Porque o es de Cristo o no lo es. Si usted se deleita más en el mundo, si usted se deleita más en usted que en Cristo, hay que revisar algo. Creo que algo no anda bien. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya sabemos que Dios sabe que tenemos debilidades, pero no dudemos más de la obra de Cristo. Si estamos dudando, no lo hagamos más. Si sentimos que Satanás está acusándonos todo el tiempo, pues llamemos el abogado. A Cristo. Necesitamos a Cristo. Si hay tristeza por el pecado que hemos cometido y de pronto decimos, no, yo no merezco ser hijo de Dios, eso no lo decide usted tampoco. Mi hermano, usted tiene que ir a Cristo una y otra vez, una y otra vez. Tenemos que clamar a Dios para que nosotros tengamos una certidumbre de esa salvación que Cristo nos ha otorgado. Todo lo que nosotros hacemos como creyentes y la vida que ahora vivimos en Cristo es por los méritos de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Si yo me pongo a ver como creyente que he fallado y me comienzo a excusar en el pecado que yo he hecho, pero no confieso mi pecado, me aparto del pecado y hago lo que Cristo me dijo, estoy haciéndolo por mis méritos y no por los méritos de Cristo. Y contemplemos que Cristo cumplió todas las demandas necesarias. ¿Cómo sé que soy cristiano yo después de que he pecado? Pues precisamente porque reconozco mi pecado, porque reconozco el poder de la obra expiatoria y salvífica de Cristo, y porque, movido por el agradecimiento, estoy listo, estoy dispuesto a obedecer los mandamientos y hacer la voluntad de Dios. En eso sé que soy cristiano. Cristo me ha salvado. Me siento agradecido con Él. Estoy dispuesto a obedecerlo, porque reconozco que el que me salvó tiene la razón. Y consecuente lo hago. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Si guardamos qué? Y nosotros hemos visto los 10 mandamientos. ¿Sabemos cuáles son? Los tenemos presentes. Porque aquí dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es que, ¿y la verdad qué? Mis hermanos, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo, porque cuando nosotros decimos conozco la ley del Señor, yo conozco a Dios, conocer a Dios implica obedecer sus mandamientos. Si yo no obedezco los mandamientos de Dios, primero, segundo, tercero, hasta el 10º, no conozco a Dios. Y si yo no me refugio en Cristo para cumplir sus mandamientos, no conozco a Dios porque no puedo cumplirlos por mi voluntad. O sea, toda ofrenda que yo dé a Dios sin Cristo es imperfecta. Ojo con nuestra conducta, proclamamos ser cristianos con nuestra voz, pero
¿Qué determina que somos cristianos? Nuestra voz, nuestra voluntad, mi querer. Eso no determina que yo soy creyente. Que escuche predicaciones, que venga a la iglesia, ¿eso determina que yo soy creyente? Cristo determina que yo soy creyente. Si yo oigo las palabras de Cristo y hago lo que Cristo me dice, eso me dice que soy cristiano. Porque cuando hablamos de conocimiento, el conocimiento implica una comunión. Y es una comunión que primeramente es con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, pero también es con el cuerpo de Cristo. Y aprovecho para decir que me siento muy feliz por los miembros de nuestra iglesia. Estoy muy feliz por ustedes, mis hermanos. En realidad cada vez los amamos más. En serio que cada vez los amamos más. Y aquí yo digo que bueno que mis hermanos tengan comunión pues en su intimidad con Dios, pero comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabemos que hemos aprendido el amor si no nos relacionamos entre nosotros? ¿Cómo sabemos que seguimos a Cristo si no servimos a nuestros hermanos? ¿Se acuerdan quién quiere ser el mayor? El que sirve. Así funciona en el cielo. El que sirve, el que es como Cristo. Cristo se ciñó la toalla, cogió su baltecito de agua y a lavar pies se dijo. Y a veces comprometernos con la iglesia nos cuesta un montón. Pero si somos cristianos, hacemos lo que Cristo hizo. Nos amarramos la toalla y si hay 100, a 100 le lavamos los pies. El pastor y yo no vamos a bastar, los necesitamos. Los miembros que se acogieron a la membresía de la iglesia no son suficientes. Necesitamos a ustedes, mis hermanos, que de pronto les ha faltado un poquito más de constancia. Los necesitamos. Y les amamos. Pero únanse al cuerpo de Cristo y obedezcan a Cristo. Es lo único que nosotros les podemos decir, por amor. Salmos 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará ¿qué? Conocer su pacto. Mis hermanos, ¿qué implica el temor? ¿Se lo ha preguntado? ¿Ustedes respetan a Dios cuando Dios habla? Yo respeto a Dios cuando Dios habla y digo, Señor, tú has hablado, y como tú has hablado, me someto a tu voluntad. No es a la voluntad del pastor, a la del líder, a la mía, no. Yo no soy Dios y yo no puedo salvar a nadie. Pero cuando yo leo las Sagradas Escrituras digo, Señor, esto está escrito en tu palabra, es aliento de tu boca, son palabras de tus labios, me someto a ella. Es lo que digo. Eso implica si tenemos temor o no. Si yo me sujeto a Dios o no. Si yo creo que la palabra del Señor es palabra de su boca. Y no solamente la creo de mi conocimiento o de mi mente, sino con mis acciones. Y me propongo y digo, voy a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. Conocer a Dios implica vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos conocer? Yo conozco a Dios y me deleito en su presencia. Yo conozco todos sus mandamientos. ¿Cuántos nos jactamos así? ¿Cuántos podemos decir eso? Es que yo amo a Dios. Yo les pido que me acompañen a Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 trae a colación el mismo pasaje de Jeremías 31:33 al 34. Esa es una cita contextual. Versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Hebreos 8. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos ¿por qué? Por Dios. Y ellos serán ¿qué? Mi
pueblo, ¿cierto? Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos que me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Yo no debería explicar esto, ¿cierto? Creo que ya. Nosotros no tendríamos por qué estar diciéndole, mi hermano, conozca al Señor todos los domingos o cada vez que nos vemos. Porque el Señor ha escrito en su corazón la ley, porque usted tiene una intimidad con Dios y porque la palabra de Dios para usted es ley. Y usted dice, cumplo la palabra del Señor porque ha salido de la boca del Señor. Y si usted se conduce así, conduce toda su casa, sus hijos van a decir lo mismo. Es que es un tema, mis hermanos, que la decisión que tome usted también afecta a su familia. No puede ser que nosotros en nuestra juventud nos vivamos la vida como queremos y después decimos de nuestros hijos, ay, tan terrible la vida que están llevando. A ver, mis hermanos, en cuanto sea posible, conduzcámonos como el Señor nos dice. O sea, ese debe ser nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean su ejemplo y lo adopten como su estilo de vida. Tal vez a nosotros nos cueste, pero a ellos ya no les va a costar porque eso va a ser tan natural. Mi papá y mi mamá lo hacían siempre. Pero qué duro es cuando, pero y usted lo hace y yo por qué lo voy a hacer. Eso es realmente duro, ¿no les parece? Y los primeros que ven el testimonio son nuestros hijos, nuestros papás. Ellos son los primeros que ven si somos cristianos realmente o no, o si solamente lo decimos de acá. Escuche bien, mi hermano, se considera hijo de Dios. Hijo de Dios es el que obedece la voluntad del Padre. Ah, que pienso diferente, es que yo pienso, es que yo. Sí, usted puede pensar lo que quiera, mi hermano, pero obedezca a Dios. Yo no le voy a limitar su pensamiento, puede hacerlo, pero nunca ponga su pensamiento sobre el pensamiento del Señor, porque entiendan, Él es el Señor. El temor de Jehová, acabamos de leer, temor, respeto, digo, es su autoridad, me lo ha demandado a mí y yo lo hago. Quien obedece los mandamientos del Señor ha llegado a conocer realmente a Dios. Quien no obedece los mandamientos del Señor no le conoce y no se sujeta a su autoridad. Y esto es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida cristiana. Va a hacer que toda la teología se convierta en simple información o en fe. Si usted no obedece la palabra del Señor, todo lo que usted tiene es información. Ojo, la información no lo va a salvar. Así de sencillo, hermano. Tenga toda la información que quiera, pero la información no lo va a salvar. Usted necesita tener una vida práctica en Cristo. Yo necesito tener una vida práctica en Cristo. ¿Qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado, mis hermanos. Nosotros no nos podemos oponer a la verdad de Dios, no es conveniente. ¿Quién contenderá con la mano de Dios? O sea, es duro. No nos enfrentemos a eso. Si alguno de nosotros dice, es que vino el pecado, vuelve y juega, hacemos a Dios mentiroso. Pregunto yo, ¿de qué me sirve saber lo que dice la Biblia si no lo hago? ¿Se han preguntado? Si, por ejemplo, yo compro un mueble y tengo el manual, ¿de qué me sirve el manual para armar el mueble si no lo leo? Para algo existen los manuales. La Biblia me sirve para ser cristiano y por eso tengo que leerla. ¿Qué dice el versículo 5? Pero el que guarda su palabra es que en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que ¿qué? Que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como ¿quién?
¿Sí o no que está claro? Yo debería terminar aquí la enseñanza. A vivir, nada más toca la casa misionera. Mis hermanos, la palabra del Señor es bastante clara. Aquí cuando vemos la forma en cómo enseña Juan, él nos ayuda a hacer como diferentes contrastes, ¿no?, entre una cosa y la otra. Esa es la forma en cómo nos enseña Juan. Nos ayuda a evaluarnos y a entender nuestra condición real en este momento. Él nos está diciendo, si tengo un conocimiento práctico de Dios, ¿qué pasa? Y si solamente tengo información de Dios, ¿qué pasa? Eso es lo que me está diciendo Juan. Y usted usted lo sabe, hermano. ¿Tiene información o conocimiento de Dios? ¿Qué tiene? ¿Soy teóricamente cristiano? Es decir, solo tengo esa información y ya. ¿O soy prácticamente cristiano? ¿Qué soy? ¿Soy cristiano teóricamente y un ateo práctico? ¿Qué soy? Tengo que comenzar a definir si el señorío de mi vida lo tengo yo o lo tiene Cristo. Hágase esa pregunta. ¿El señorío de mi vida lo tengo yo? Sí. ¿Por qué? Por esto. ¿El señorío de mi vida lo tiene Cristo? Sí. Y evalúe. ¿Cuáles han sido sus decisiones? ¿Cuáles han sido sus obras en pro del reino de Cristo? ¿Cuánto usted trabaja por el Señor? ¿Cuánto usted hace la obra que el Señor le dijo que hiciera? ¿Cuánto de su conducta pertenece a lo que el Señor le dijo sea así? O usted dijo, no, yo creo que debería ser. Tiene que identificar en dónde usted metió su mano. Porque si usted no identifica en dónde usted metió su mano en la ley de Dios, no va a poder salir del error. Coja la Biblia otra vez y lea, tengo que saber si esto es cierto y voy a alejar mi pensamiento un momento. Señor, ¿qué dices tú? Pero tengo que tener la disposición de decir que lo acepto. Porque vuelvo y leo la palabra de Dios, pero simplemente digo, no, yo pienso que no, es mejor aquello o lo otro. Mis hermanos, ¿saben qué pasa hoy? El pastor nos hablaba el domingo pasado de algo que se llamaba el gnosticismo, ¿cierto? Y este gnosticismo básicamente es una secta que lo que hace es reunir un montón de creencias filosóficas, ¿sí? Y la mezcla con creencias cristianas, creencias judías, creencias orientales y comienza a mezclar. El gnosticismo lo que dijo fue, voy a sacar el mejor conocimiento, eso lo dijo un hombre, y pues según mi forma de pensar, y lo voy a reunir todo en uno solo para que tener el mayor conocimiento posible y ser el más firme, el mejor. Porque creo que reuniendo lo mejor de cada religión tendría un conocimiento supremo. Pregunta, a veces actuamos así, decimos yo cojo esto de un lado, del otro, porque es que y mezclo todo el conocimiento que Dios me ha dado. Mis hermanos, no podemos mezclar la verdad con la mentira. No lo podemos hacer, no está correcto. En el momento que nosotros le añadamos a la verdad nuestro pensamiento, la volvemos mentira. Porque nuestro corazón quiere ir opuesto a la corrección del Señor. Recordemos que nuestro cristianismo no se trata de cómo yo me dirijo a Dios, se trata de cómo Dios se reveló a mi vida. Es de Él hacia mí, no de mí hacia Él. Todas las demás religiones se trata de cómo el hombre adora a su Dios, de cómo el hombre hace, de cómo el hombre se comunica, de cómo el hombre. Nosotros no. Lo que nosotros practicamos es de cómo Dios vino a nosotros, cómo Dios vino al mundo, se encarnó, murió, resucitó y fue sentado a la gloria del Padre. Nos amó y nos salvó y bajo esa verdad vivimos hoy. Si miramos creencias como la del gnosticismo, probablemente ellos lo que piensan es que todos tienen un Dios interior. Prácticamente no fue el hombre el que cayó, sino Dios, y se distribuyó en cada hombre. Y a eso le llamamos una herejía. Nosotros tenemos que pensar y poner a Dios en el lugar que le pertenece. Le pregunto yo, mi hermano, ¿qué pasa cuando usted y yo reemplazamos la voz de Dios en nuestra mente, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestras relaciones?
¿Qué pasa cuando reemplazo la voz de Dios con la mía? ¿Cuántos de nosotros mezclamos los pensamientos y ordenanzas de Dios con filosofía que escuchamos en otros lados, con pensamientos humanos, rebajando la palabra de Dios al mismo nivel de la humanidad? ¿Cuántos lo podemos hacer? Y hermano, me informo que ni todo el conocimiento de este mundo puede llegar a suplir completamente las necesidades de la vida de un hombre. Eso solo lo hace Dios. Muchos creemos conocer a Dios a veces y a veces decimos la frase como un Dios es amor, porque a veces interpretamos esa frase como que es nuestra como que es la frase bandera, pues, para referirnos al sentimiento que tenemos nosotros hacia Dios. Y otros dicen, no, Dios es amor porque es el amor que Él nos da a nosotros. Y otros dicen, no, eso es simplemente una característica de Dios y no más. Lo que nosotros debemos entender acerca del amor es que no proviene de nosotros. El énfasis de Juan es decirnos que tanto la verdad como el amor se encuentran solamente en Dios. ¿Quiere amar de verdad? ¿Quiere saber realmente cuál es la verdad? Sumérjase en Cristo. Solo en Él está el verdadero amor y está la verdad absoluta. Y por eso es que nosotros como creyentes somos perfeccionados en el amor de Dios en la medida que nuestro modelo de vida sea el modelo de Cristo. En esa medida. ¿Saben cómo Cristo andó? En obediencia y en sujeción a su Padre, haciendo Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en Dios? Porque si andamos y vivimos en Él, le obedecemos a todo lo que Él nos dijo. Tenemos una comunión íntima con Cristo. Y así es como hemos llegado a conocerle realmente. La comunión con Dios no es algo estático. La comunión con Dios debe ser activa, porque nos lleva a crecer, a crecer, a crecer, todo el tiempo. Hebreos 17, 28 se los leo. Dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad para con Dios. Y termino con Efesios, vayamos todos a Efesios 5:1. Nos podemos poner en pie. Cojan su Biblia, por favor, en pie. Vamos a leer Efesios 5:1. Dice la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor a. Pongamos entonces, mis hermanos, nuestra vida ¿en quién? En Cristo. Mis hermanos, Cristo es su abogado, Cristo es su defensor, pero Cristo no lo quiere pecador, lo quiere santificar. Luche con esos deseos internos que hay en su corazón. Tienen que orar y tener la comunión con Dios para que usted, en su comunión con Dios, derribe todo argumento en su mente que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y ese es su compromiso, ese es mi compromiso en la intimidad. Y como iglesia, procuremos estar juntos, apoyándonos los unos a los otros, porque el amor de Cristo está entre nosotros también. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bueno, Rey glorioso, te damos gracias por esta tu palabra.